La creatividad, esta capacidad de poder crear ideas, de generar cosas nuevas, de poder resolver problemas de maneras distintas, tan importante en la educación, motivo por el cual hoy día partimos este primer capítulo invitando a Lola Schnapp, Hola. especialista en creatividad y educación. Lola es fundadora de BSpark, su actual consultora, es también profesora de educación básica, General básica, general sí. básica, licenciatura en arte y además tiene un magíster en estudios creativos y liderazgo del cambio en la Universidad de Buffalo, Nueva York. Ujú. Y ahora dedicada a la educación, a temas creativos, ayudando a niños, colegios, las comunidades escolares. Lola, bienvenida. Muchas gracias Muchas por estar acá. gracias. Muchas gracias por esta invitación. Muy contenta de poder compartir un poco con su comunidad. Gracias, Lola. Tenemos unas preguntas para ti eh, en torno a la creatividad, entendiendo que para nosotros, como en nuestra comunidad, creemos que es algo vital en la educación y cómo descubrir los talentos en base a la creatividad. Pero la creatividad históricamente se ha sido asociada como al arte, ¿ya? O a las cosas creativas artísticas. Y cuéntanos cómo se entiende el concepto de creatividad desde tu área en la educación. Bueno, o sea, no es como se entiende desde mi área. Tuve la fortuna de poder estudiar por 2 años muy intensivamente como el fenómeno de la creatividad. El máster donde yo estudié, había gente de distintas disciplinas y lo que nos movía era como la disciplina, o sea, como el fenómeno creativo y cada uno lo abordaba desde distintas aristas. Entonces el fenómeno creativo no es uno en la educación, otro en el deporte, el fenómeno creativo es el mismo, que tiene distintas manifestaciones, por supuesto dependiendo de dónde lo vemos. Si bien no hay una definición única de creatividad, porque ¿qué es para ti la creatividad? Si tú la tuvieras que... Como la capacidad de crear cosas nuevas o resolver problemas de manera diferente. Bien. Finalmente todos hemos tenido una experiencia creativa en nuestra vida, mejor o peor, y todas esas experiencias son válidas. Por eso podemos encontrar definiciones de creatividad casi como personas hay en el mundo, porque a nadie tú le podrías decir eso no es creatividad, porque finalmente es lo que cada uno experimentó. Pero aún así, de ser como tan líquido, yo digo a veces como poder definirlo, sí existe cierto consenso en la academia de dos indicadores fundamentales de la creatividad. Uno tiene que ver con la novedad, con la ¿Ya? originalidad, y el otro tiene que ver con la utilidad o bien qué tan apropiado es para ese problema o ese contexto. Por ejemplo, en los colegios nos pasa mucho que si uno le dijera a los profesores como enumera, de hecho hay también estudios, un estudio que hizo esto, como que enumera a tus estudiantes del más favorito al menos favorito. Y ahora enumera a tus estudiantes del más creativo al menos creativo, eso como que generalmente se invierte. Como que los más creativos tenderían a veces a ser los menos favoritos. ¿Por Mira, qué? Probablemente son aquellos que interrumpen o que pueden ser más desordenados, etcétera. Tener esas conductas no necesariamente es ser creativo, porque quizás si un estudiante está tirando comentarios que puedan ser muy divergentes o quizás uno diría como, ¿por qué está diciendo eso? Pero ese comentario no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos viendo, no es útil para lo que estamos viendo, o quizás no es apropiado para ese momento, o no tiene relación, no necesariamente es creativo. Es un estudiante que está pensando divergentemente, que está muy bien. Entonces, en la educación en particular, ahí el rol de los educadores es ayudar a ese estudiante a entender quizás por qué está diciendo lo que está diciendo o está haciendo lo que está haciendo. Porque puede ser que sí está teniendo una actitud o una conducta creativa, solo que él no lo sabe. ¿Por qué a mí me hizo sentido esto? Ahí nuestro cerebro funciona de forma muy loca que nunca vamos a poder llevarle el ritmo a lo rápido que funciona nuestro cerebro y las conexiones que hace. Entonces, ahí es importante, los profesores somos un negociador de sentido. Hay ahí dos autores que a mí me gustan mucho, que es Ron Beghetto y Kaufman, que tienen distintas teorías sobre educación y creatividad, pero una habla de esto como el rol del negociador de sentido, de significado. Entonces, de trabajar con los estudiantes como, pero ¿por qué dices eso? ¿Qué te hace pensar eso? En vez de decir como, ya, pero no ahora. Ya, pero más tarde vamos a ver eso. Estos mismos autores hablan ujú. como que
hay un libro que se llama Matando las ideas suavemente, ¿Ya? de ellos, que finalmente, como padres, como educadores, con ninguna mala intención, pero tendemos a ir matando las ideas de a poco, por lo que se llaman los micromomentos. Cuando un estudiante se emociona con algo, le decimos, ya súper, pero después me lo cuentas porque ahora estamos en matemáticas o no sé qué, estamos viendo esto. O como papás a veces que llegamos, estamos súper cansados y llega como, es que no sabes lo que descubrí hoy día, como, bacán, cuéntame, pero sabes que ahora es que tengo que responder estos correos, es que no sé qué. Y esos son micromomentos que la suma de aquellos le hace entender subconscientemente a los niños que su creatividad no es importante. Y ahí entonces hay que Y tomar ahí viene atención. claro, ¿O y ahí no? viene ese fenómeno que se conoce a veces que en cuarto básico muere la creatividad o que decae fuertemente. Cuarto básico. Es un estudio que viene hace mucho tiempo, quizás debe actualizarse un poco, pero bueno, hay también ahí todo un ¿Qué hay fenómeno que de hacer por qué... como papá entonces, en ese, ¿Mm? ese micro momento? ¿Qué hago como papá? Tomar atención, decirle espérame y cumplir que lo voy a, en 5 minutos más lo voy a atender, o Yo ya creo se que quebró sí. el micro No, o momento. sea, no vamos a poder atenderlos a todos porque no es algo consciente, Ujú. digamos, no es como, por eso son micro momentos, y ahí viene como el concepto más bien de hábitos creativos. Y en el desarrollo de la creatividad, lo primero que hay que hacer, o sea, ya sea como padre, como educador, tenemos que primero aceptarnos nosotros como personas creativas, capaces de ser creativas, capaces de desarrollar nuestra creatividad y de tener una autoestima creativa, que nuestras ideas son de valor, mis ideas aportan. Primero yo tengo que tener esa convicción de que yo lo puedo hacer. Luego tengo que valorar la creatividad también genuinamente. No en papel, no como en un proyecto educativo, pero después no tengo ninguna práctica hacia abajo que sí, queremos estudiantes creativos, pero finalmente los tenemos a todos sentados para el frente, todos hacen lo mismo, no hay espacio para Ujú. crear. Entonces, por eso hablo como de valorarla genuinamente. Y eso quiere decir como hacer cosas intencionadas para que eso pase, como son hábitos creativos. O sea, yo como padre puedo, por ejemplo, si mi hijo está realizando alguna actividad donde está muy concentrado, como lo que se conoce en el estado de flow, que a veces está de moda, muchas veces tendemos a no respetar esos momentos que están teniendo los niños porque hay que comer, porque hay que salir, porque hay que ir a bañarse, o simplemente quizás porque quiero interrumpir, o como, oh, pero mira, esto podría ser una torre, ¿no? Como que uno le... Sí. que no está mal a veces jugar, pero hay ciertas ocasiones donde los niños están muy absortos en su proceso. Y esos procesos es bueno respetarlos. Dejarlos que, dejarlos que se aburran también, pero dejarlos a veces cuando están muy concentrados y están creando en su mundo, que no están rayando o sea, rayar la pared no necesariamente es malo, pero están ahí, están en lo suyo, no sé, están escribiendo poemas, están escribiendo cuentos, como darle ese espacio, darle ese tiempo. Si descubrimos que quizás tienen algún interés, ofrecerles la posibilidad de profundizar en ese interés. Si vemos que están aprendiendo a escribir y les encanta y aprendieron a escribir poesía en el colegio y se lanzan y están escribiendo poemas todo el día, bueno, ¿qué más? ¿Cómo te puedo ayudar en eso? Ya. Tengo ahí el ejemplo de una pareja de amigos que su hija escribió una novela cuando tenía como 13 años, o menos, no menos, como a los 10 años, por ejemplo. Ya escribió una novela. Entonces, claro, los papás podrían haber dicho, ah, qué bonita, la imprimimos, la alineamos, se la pasamos a la familia. Pero el papá fue a editoriales ¿Ya? diciendo como mi hija tiene una novela escrita, la quiere publicar, la queremos apoyar, ¿cómo podemos hacerlo? Y entró a un programa que tenía, no me acuerdo qué editorial era, que tenía un programa para jóvenes escritores. Entonces también tiene que ver con no poner necesariamente expectativas, pero sí estar abierto y atento a aquellas curiosidades de nuestros hijos, estudiantes, y ver cómo podemos ayudarlos. No es que yo yo no soy editor, no puedo necesariamente verlo, pero quizás conozco a alguien. La tecnología, por Ujú. supuesto, hoy en día también ayuda un montón, pero yo creo que tiene que ver con eso, como no martirizarnos por decir, le estoy matando la creatividad a mi hijo, pero sí ser conscientes de, o sea, es cosa, veámoslo como cuando uno está como motivado con algo y llega donde un amigo, un colega y le dice como, oye, se me ocurrió no sé qué, y me dice, ya, pero sabes que ahora está menor, y como que esa motivación, esas ganas, como que, esto que me tenía a mí tan motivado,
ya parece que no es tan Se acá, no desinfló. es tan importante y se desinfla. Y eso, sobre todo en niños menores de 6 años, es muy fuerte. O sea, lo que genera esa emoción. Después ya más Una grande como duda que va que cambiando. tengo. ¿Los niños tienen un talento especial para la creatividad o esto es algo que es un proceso que se puede adquirir y se puede ir mejorando con el tiempo? Em, Ambos. Em, Hay, dentro de distintos modelos y definiciones de creatividad, hay una definición de creatividad que dice que la creatividad es una función de imaginación, evaluación y conocimiento. Entonces, si viéramos como esa función, claro, los estudiantes, los niños tienen mucha imaginación, pero no necesariamente tienen conocimiento, puede que tengan quizá Ujú. evaluación, pero esas son cosas que se van desarrollando. Entonces, una forma también de entender el pensamiento creativo es este balance entre pensamiento divergente y convergente. Entonces, lo divergente es esa posibilidad de generar muchas ideas, muchas experiencias, divergencia. Y la convergencia es cuando decidimos, evaluamos y buscamos. Entonces, en esa misma definición que les decía de creatividad, está la novedad, que sería como todo lo divergente, pero también lo útil, que es lo convergente. Entonces, efectivamente, los niños tienen una capacidad muy grande de imaginar, de pensar divergentemente, de actuar divergentemente también, porque entienden menos o han sido menos víctimas quizás de presiones sociales, de patrones, de estándar. Entonces, por supuesto que se sienten mucho más libres para tomar riesgos, para expresar ideas que quizás son fuera de lo común, a medida que vamos creciendo, nuestra necesidad de encajar, que también es muy importante, que es dentro de la necesidad humana. O sea, muy biológico como seres humanos, buscamos la sociedad, buscamos el grupo porque es nuestra forma de sobrevivir. Pertenecer a Claro, algo. pertenecer. Y si mi creatividad va a ser un problema para yo pertenecer, por supuesto que voy a guardar mi creatividad porque puede ser un problema. A pesar que mi creatividad podría ser una capacidad de supervivencia si es que en nuestro grupo estamos con un problema. Entonces hay que tener ese balance de no ser a veces extremadamente creativo en algunas situaciones, pero sí saber cuándo mi idea es de valor, la puedo aportar. Bueno, y si a alguien no le gusta, si alguien no la puede ver, quizás luchar, y ahí viene un poco, ahí por supuesto es lo que se va aprendiendo a medida que uno va creciendo. Oye, ¿y cómo podemos nosotros como papás intencionar la creatividad y potenciarla con la finalidad de poder como potenciar el talento de un niño, sobre todo vinculado al colegio, para que pueda, no sé, mejorar su rendimiento, tener mejor relación con sus padres, respetar más a los profes, porque pienso yo que está todo como un poco ligado. ¿Qué puede hacer uno como papá para poder incentivar esta creatividad a los niños? Sí. Bueno, lo primero, creo que cuando uno elige un colegio, es importante conocer el proyecto educativo de ese colegio. Cuáles son los valores, cuáles son las metodologías que se usan, porque yo no puedo, por ejemplo, ir como en contra a lo que el colegio está haciendo, porque si no finalmente es una lucha enorme y no vamos a estar trabajando en conjunto para el mejor desarrollo de nuestro hijo estudiante en ese caso. Entonces lo primero es eso, como asegurarme que lo que yo busco en la educación es lo que el proyecto educativo del colegio predica. Si no Ujú. estamos... entonces eso creo que es un buen paso para poder desarrollar la creatividad, porque baja el nivel de conflicto entre lo que pensamos así mutuamente. Y probablemente vamos a ser mejores aliados entre colegio y familia. Luego de eso, creo disminuir o más bien eliminar el tiempo de pantallas, sobre todo celulares. O sea, como en la lógica de que los niños sean productores de tecnología, está bien. O sea, si van a estar programando, diseñando, haciendo cosas, incluso haciendo videos, pero si van a estar consumiendo, o sea, scroll eterno, Mirando. video, sin poner atención, donde no hay interacción social tampoco, eso también hay que evitarlo. Yo diría lo más posible como ese tipo de tiempo de pantallas. No digo que no se vean películas, que no se puedan ver documentales, Ujú. pero ojalá que sean cosas que estamos viendo con un otro, donde lo podemos comentar. Si nos reímos los dos, como los que estemos ahí, que después quizás se pueda comentar lo que estamos viendo. Eso sobre las pantallas.
Otro que también tiene que ver con la divergencia de experiencias. Nosotros a nuestros hijos les podemos entregar diversas experiencias. Leer distintos temas, conocer gente, visitar lugares, hacer actividades distintas, como entiendo perfecto porque me está pasando ahora como llega el fin de semana y uno está agotado y como, ya sabes que vamos a ir al súper porque hay que comprar no sé qué, un mall y vamos a ir al cumpleaños del primo y listo. Y eso puede ser todos los fines de semana y quizás también nos quedamos acostados todo el día en la cama, que también está bien. Pero ir haciendo lo posible como pasar tiempo en la naturaleza, ir a un museo, ver y ofrecerle a nuestros hijos posibilidades para que vayan conociendo el mundo. Porque no sabemos realmente como cuáles son los intereses de ellos. Tenemos que entender que nuestros hijos son un ser humano aparte, que no podemos ponerle nuestras expectativas a ellos. Que es muy difícil, obviamente, pero hay que, en el fondo, hay una metodología educativa que es Reggio Emilia, que se usa mucho en la educación preescolar, que es más bien de propiciar ambientes, más que estar enseñando cosas. Porque nosotros como seres humanos, desde que nacemos, tenemos la capacidad de aprender. Nadie nos enseña necesariamente a aprender. Necesitamos aprender en ambientes escolares, académicos, como los conocemos, porque tiene ciertos procesos. Pero si tú a un niño jamás lo llevaras al colegio, igual va a aprender. Aprendemos desde que somos seres humanos. Oye, volviendo al tema de las pantallas, en esta nueva generación de niños, donde son nativos digitales, las etapas de desarrollo del niño, ¿ya? ¿Cómo son estos procesos creativos en su desarrollo con la tecnología? O sea, ya nos dijiste que ojalá trataran de no ser un consumidor de contenido, sino que quizás puedan crear cosas con la tecnología. Pero ¿cómo podemos nosotros también ayudarlo en esta etapa de desarrollo en conjunto con la tecnología? Porque es algo que no podemos evitar. Por supuesto. Es difícil. Yo admiro muchísimo a esos padres que han logrado 0 pantallas. Porque eso yo creo que tiene un costo también como hacia los padres no menor en lograr eso. Porque la sociedad no es así. Entonces, como ir en contra, y yo entiendo que eso es muy complejo. También entender que los estudiantes, o sea, los niños que nacieron ahora, no sé, quizás de los 95, quizás, claro, han vivido toda su vida con computadores, digital, pero no necesariamente son nativos digitales en el sentido de que no tienen una alfabetización digital de cómo se usan estas herramientas. Entonces, no pensemos que porque esta generación creció con estas tecnologías existentes, saben usarlas en su mejor potencial. Ahí, por supuesto, que nosotros los adultos tenemos que seguir siendo guías y acompañarlos en ese proceso de cómo se navega digitalmente. Los estudiantes sí saben saben la usabilidad, saben, pero no tienen idea de los riesgos, de las ventajas, de cuidar su imagen, de con quién están hablando, del impacto que tiene en su salud mental. Esas cosas los estudiantes y los niños, no porque sean nativos digitales, las saben. Muy por el contrario, lamentablemente, yo creo que los adolescentes de esta época están pagando un costo muy alto de la ignorancia como sociedad que tenemos sobre el real impacto de las redes sociales, de la inmediatez, de el todo ahora. No lo supimos entender en su momento. Y los celulares entraron a los colegios de forma desmedida, sin mucho control, sin mucho protocolo, políticas de uso o acuerdos de uso, quizás más que no decir como no puedes, sino como, pero sí puedes hacer esto. Pero estudiantes y adolescentes con muy poca guía frente a un mundo de oportunidades digitales. Hay que entender que la tecnología nunca la podemos entender alejada del ser humano. La tecnología nació por la creatividad del ser humano. O sea, desde que encontramos un tronco para sentarnos, ya es tecnología. Desde la rueda hasta la inteligencia artificial. Y la tecnología existe para mejorar nuestra vida, para resolver desafíos, ver oportunidades, y finalmente todo lo que somos hoy en día es porque hemos sido capaces de usar nuestra creatividad para resolver desafíos que vemos, creamos algo que nos permite que eso que era un desafío deje de ser un desafío. Pero a medida también que la tecnología se va refinando,
siempre han habido, siempre hay oportunidades y riesgos en toda tecnología. El fuego nos podía quemar, pero también podía servir para cocinar o hacer algunos otros procesos. La rueda nos sirve para movilizarnos, pero también podría aplastar a alguien, como otras cosas. Y así con todos los avances, lo vimos obviamente ahí con toda la energía nuclear, bomba atómica, con sus... y todo también lo que está pasando ahora con la inteligencia artificial. Entonces, y cada vez avanza muchísimo más rápido. Entonces, nunca nadie va a poder manejar todo lo que existe en tecnología, como todos los avances, porque efectivamente cada vez van a ser más rápidos, pero nunca podemos perder de vista la humanidad que tiene que existir en esa relación con la tecnología. Entonces, finalmente, si la tecnología no la estoy usando para resolver algo, una oportunidad, o sea, si realmente la estoy usando para hacer cloning, claramente no estoy usando la tecnología para resolver algún problema o generar alguna oportunidad de desarrollo, aprender algo, comunicarme con un amigo que está lejos. Como que todas esas acciones tienen como un fin. La utilidad que hablas La utilidad. Sí. Entonces, yo creo que también como padres, para poder guiar quizás un mejor uso de tecnología, es como, ok, ¿qué problema está resolviendo la tecnología en este momento? Porque a veces puede ser el problema que nosotros padres estamos agotados y queremos dormir, y la tecnología lo que está resolviendo nos está resolviendo un problema a nosotros, no a nuestro hijo. Lo que está haciendo es que mi hijo esté viendo un programa durante media hora, que no se mueva, que no hable, que no llore, que no nada, mientras yo puedo dormir. Y mientras lo entendamos que eso es lo que está pasando, entendamos que pueden haber sus consecuencias y sus ventajas, como toda tecnología. Claro. Entonces, yo creo que eso también es importante a verlo como cuando le entregamos un celular inteligente a un niño de 11 años. ¿Qué problema estamos resolviendo con ese celular? Estamos resolviendo que no encaja con sus compañeros, porque yo lo necesito ubicar y que se pueda comunicar conmigo frente a situaciones. ¿Es necesario que tenga un smartphone o puede tener un celular para comunicarse? Como para llamar, ¿no? Para llamar. O efectivamente quizás no sabemos manejar este otro problema, que es que mi hijo siente que para encajar necesita un celular. Muy común ese tema en los colegios, sobre entonces todo. Quizás ese es el problema que tenemos que abordar y no resolverlo con esta tecnología que nos está resolviendo un problema inmediato, pero nos está generando otro a largo plazo. Lola, te quiero llevar a otro punto, un punto que me interesa harto, que tiene que ver con los niños en el colegio. Hay niños que tienen una alta capacidad de crear, de pensar, de aprender. ¿Cómo se asocia esto en el abanico de lo creativo para también potenciarlo? Porque estos niños generalmente también pueden ser problemáticos porque entienden muy rápido y ya no están tomando atención y se dedican a hacer otra cosa en la sala o en la casa. Entonces, ¿cómo usamos esta creatividad alta que tienen? Porque son niños que tienen una capacidad que se despega de la norma. ¿Qué hacer con ese niño? ¿Cómo lo ayudamos? ¿Cómo lo potenciamos? Uh-huh. Bueno, aquí como hemos estado conversando también fuera de cámara un poco del sistema educativo en general y cómo es difícil poder responder a la diversidad de estudiantes que tenemos. Porque también tenemos que asumir que la sociedad hoy es más diversa de lo que era hace 50 años atrás. Y el sistema educativo que tenemos hoy viene de hace más de 50 años atrás. O sea, 200 años todavía, cómo se armó. Y eso es porque había menos acceso a la información, quizás menos movilidad social, por ende, la sociedad era un poco menos diversa. No que los individuos siempre hemos sido todos únicos y tenemos una neurobiología única. Cada persona es única. Eso quiere decir que todos en teoría necesitaríamos diversificar la enseñanza o tener lo que hoy se llama DUA, que es el diseño universal de aprendizaje. O sea, diseñarlo a priori para que el aprendizaje sea accesible a todos. O sea, si escuchan DUA a veces, porque eso es como todas las profesiones, en educación nos encantan las siglas. Sí. Pero lo que se habla como un poco del DUA tiene que ver con eso, como diseñar a priori experiencias de aprendizaje que pueden ser favorables para distintos intereses, distintos niveles de logro. Entonces, por ejemplo, con niños que son quizás de más altas capacidades, yo podría diseñar una misma experiencia, pero quizás el trabajo final que tengan que entregar es distinto. Por ende, estamos todos trabajando en la misma temática, avanzando en mismas competencias, pero se diversifica en el nivel de logro al cual llevan esa competencia. A la entrega es diferente a lo mejor. Claro.
También hay formas también de proponer a los estudiantes cómo ellos te quieren mostrar lo que han aprendido. Y eso también permite que ellos puedan, no sé, si a algunos les gusta más el diseño digital, podrían armar algo digital, quizás a alguien le gusta construir, quizás otro tiene más que ver con servicios. Distintas cosas podrían diseñar distintas formas de mostrarte lo que saben. A alguien le gusta cantar, quizás hay un estudiante que le gusta el hip hop o quizás la música urbana y podrían armar una canción con eso y le estarías dando la posibilidad de que puedan integrar parte de lo que es su identidad a la educación. Me ha pasado ahora he tenido también la fortuna de trabajar, lo estoy trabajando ahora, que es modelo pionero de la Fundación Anglo American, que trabajamos con más de 19.000 estudiantes y he tenido experiencia de estar con distintos grupos de estudiantes de la zona Aconcagua, de la zona norte de la región metropolitana y también en colegios muy vulnerables. Pero cuando uno le pregunta a los estudiantes como, ok, si tú le pudieras decir algo a tus profesores, ¿qué les dirías? Porque hicimos, por ejemplo, una actividad donde había gente del ministerio, había como gente como muy influyente en educación. Entonces yo le dije, bueno, aprovechen porque acá ustedes pueden decir lo que quieran y puede que llegue a algún lado. Y ahí dijeron los 3 estudiantes que están ahí, que confíen en nosotros. Nosotros podemos hacer mucho más de lo que nos proponen. Mira. Pero por el otro lado yo entiendo a un profesor que tiene 42 estudiantes en la sala de clase, o sea, debe tener 100 estudiantes con pocas horas para estar planificando clases, para evaluar aprendizaje, hacer monitoreos, etc. Y ahí quizás la tecnología hoy sí nos puede entrar a ayudar y ser una gran oportunidad para que los profesores hoy sí puedan hacer un mejor seguimiento de los estudiantes. Y que los estudiantes puedan aprender ciertas cosas por su cuenta, por ejemplo, usando algunas plataformas como de inteligencia artificial, pero no pensemos que todo el aprendizaje está ahí. Hay ciertas cosas que se pueden desarrollar ahí, pero todo lo que tiene que ver con habilidades sociales, oratoria y un montón de otras cosas, son cosas que tienen que pasar por lo menos con un guía. Quizás no será docente como tal, pero sí adultos, otras personas, compañeros. Ok. Sabemos que eres coautora de un libro que trata de estos temas de la creatividad y hay un punto ahí que nos llamó mucho la atención, que es el modelo de incubación de Torrance, TEAM. TEAM. Cuéntanos de qué se trata ese modelo y cómo se aplica, cuéntanos de qué trata. Súper. Bueno, el modelo TEAM viene de Torrance y Torrance es Paul Torrance, que es conocido como el padre de la creatividad en la educación. O sea, de los académicos que existen de creatividad, él se enfocó mucho en la educación y de hecho el estudio que yo les mencionaba antes de que la creatividad baja drásticamente en cuarto básico, es de los trabajos que hizo él en los 60, por ahí. Y él diseñó este modelo. O sea, él primero identificó patrones en personas que eran reconocidas como personas altamente creativas y identificó en ellos características, habilidades, como la originalidad, la flexibilidad, extender los límites, vislumbrar el futuro, ver las brechas, distintas cosas que él definió en su trabajo. Y luego dijo, ok, ¿cómo bajamos esto a la educación? Y ahí también entró con algunos procesos que son más cognitivos, desde la neurociencia, que han ido complementando también lo que hacía. Y este modelo tiene 3 etapas clave que coinciden mucho con las planificaciones de clases en general. La primera etapa, que es intensificar la expectativa, que tiene que ver como, no sé si les ha pasado cuando, a las mujeres quizás nos pasa más, cuando dicen, bueno, no sé lo que me pasó. Y ahí yo puedo dejar todo y voy a... No, sí. No, pero es que cuéntame... Ya, llámame cuando pases que no sabes lo que te tengo que contar. Y es como, es que cuéntame el tiro, es que no puedo esperar. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver un poco con lo que es esa etapa. Es poder generar cierta expectativa que me engancha y yo quiero saber lo que va a venir. Entonces, es como, ¿cómo logramos intensificar la expectativa en la persona que va a aprender? Esa es la primera etapa. Hook, ¿o no? Sí, el gancho, pero esa es la primera etapa, pero tiene mucho que ver, como les decía, eso como de ir ahí como, no sé, yo puedo tener como algo tapado, si cuando los estudiantes llegan una caja tapada y puedo quizás tenerla tapada una semana. Y los estudiantes como, ¿pero qué es esa caja? Como que necesito saber. Y puedo hacer como, no saben lo que hay, como distintas cosas. Esa es como una primera estrategia de la etapa de la experiencia de aprendizaje.
Después viene profundizar las expectativas, o sea, esas expectativas que se construyeron, ok, ahora vamos a profundizar, de qué se trata, qué preguntas tienen, ir aprendiendo de la temática que estamos viendo. Y finalmente viene extender el aprendizaje. El aprendizaje no se da en yo aprendí fracciones en marzo, después nunca más las vi, en diciembre voy a saber usar las fracciones. Es en espiral. O sea, yo tengo que ver cómo ir retomando ciertas experiencias, ciertos contenidos, ciertas habilidades que son clave para realmente pueda quedar ese aprendizaje. No sé si han visto como ese meme de la Che, como no soy capaz de recordar nada, pero me sé cada uno de los pasos de las coreografías. Eso tiene mucho que ver con por qué somos capaces de recordar esas coreografías. Porque cuando las bailábamos éramos felices. Todo momento pasaba, no, pero lo pasábamos bien, como que nos trae buenos recuerdos, ¿cierto? Está la emocionalidad. También utilizamos el cuerpo porque las bailamos repetidas veces en ese momento, pero luego en cada matrimonio, evento que ha habido por los últimos 30 años, las siguen poniendo. Entonces las vamos recordando. Y como hay una emocionalidad positiva, me trae buenos recuerdos, también genera cierto ambiente como social con otros, de bienestar, por supuesto que hace que ese aprendizaje perdure. Entonces, todos los profes nuevos yo les voy a recomendar que aprendan a Che para que puedan ahí aprender, que los estudiantes puedan perder el aprendizaje. Pero, ¿cómo podríamos llevar eso un poco? Tiene que ver con extender el aprendizaje. ¿Qué cosas qué estrategias yo puedo seguir utilizando para que más adelante sea fácil para el estudiante retomar esto que estuvimos aprendiendo? Entonces, ya sea una notita que se escriban a sí mismos, alguna estrategia que estuvimos haciendo, seguir utilizándola para que vayan recordando. En el libro hay un montón de ejemplos cómo hacerlo. ¿Y qué es lo que hace que también tenga que ver mucho con creatividad? Es que cada una de estas habilidades que se identificaron, como la curiosidad, la originalidad, yo tomo solamente una y me aseguro que esa habilidad sea evidente en el proceso. Entonces, por ejemplo, si estoy hablando de visualizarlo de forma enriquecida, ¿cómo puedo hacer que durante cada una de las etapas los estudiantes estén visualizando, o demostrando lo que están aprendiendo de forma visual muy evidente? Entonces, sería quizás una etapa donde haríamos muchos mapas conceptuales, muchos organizadores gráficos, donde los estudiantes quizás estarían haciendo maquetas. Todo sería mucho de representar lo que estamos aprendiendo de forma clara, gráfica, enriquecida, para que se vea. Entonces yo después puedo seguir usando esa estrategia en otras unidades para que vayan recordando lo que hicieron antes. Entonces es como ahí donde se van mezclando las cosas. Ahí el libro lo explica un poquito mejor. Hay que leer el libro de Lola. Hay que leerlo. Sobre todo los profesores que están con distintos tipos de colegios, niños, diversidad cultural, etcétera. Entonces, recomendado el libro de Lola. Sí. Ahora, no es fácil hacerlo. Sí, en el libro existen sugerencias, hay profesores que lo aplican, pero yo como profesora he intentado aplicar también el modelo. No es fácil, porque no es que siempre van a pasar todas las etapas y probablemente la primera no va a funcionar, la segunda quizás tampoco. Pero si logramos como pequeños logros, no sé, por ejemplo, usar el juego y el humor en esta clase. Y ya quizás logré engancharlos y de ahí como que se me fueron, pero por lo menos logré engancharlos, ya es un logro. Entonces no pensemos como que tiene que pasar todo al tiro. Uh-huh. Y yo creo que eso en general pasa también a los docentes, como con cualquier tipo de nueva metodología que se intente implementar. Yo creo que también somos muy exigentes en que los docentes debieran poder acostumbrarse a todo lo nuevo y adaptarse súper bien y manejar todas las nuevas metodologías que existen, cuando yo creo que muy pocos docentes yo creo que aplican muchas de las cosas que aprendieron en pedagogía, porque de nuevo se va actualizando, hay que ir modificándose, pero eso también requiere como aprender cosas nuevas, y el proceso de aprendizaje tiene como, primero yo tengo que aprender de eso, todavía no soy experto, entonces para yo realmente poder apropiarme y después ser creativo sobre eso, por supuesto que son procesos. Otra cosa que nos llamó mucho la atención de tu libro son los procesos que mencionan, como el estacionamiento de preguntas, la mala idea, visualización de 3 capas. Uh-huh. ¿Nos podéis dar como 3 consejos, 3 ideas que podamos nosotros aplicar
en base a estos conceptos con nuestros niños, sobre todo pensando cuando uno lo tiene que ayudar a hacer la tarea, no quiere leer el libro, hoy día hay que grabarlos para hacer un video, para que expliquen el plan lector, qué sé yo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aplicar esos 3 conceptos de manera sencilla en casa con nuestros hijos? Bueno, esas 3 estrategias que tú mencionas, el libro cuenta con un código QR que tiene acceso a una carpeta de recursos. ¿Ya? Entonces, aparte de lo que ya está en el libro, también se puede acceder a distintos recursos que se pueden llegar y usar. Son de acceso libre, o sea, como open source, así que si quieren usarlos, copiar y pegar, no necesariamente tienen que modificarlo. Y también hay una experiencia que tú hablas ahí, que es un ejemplo que da una de las profesoras, que tiene que ver con esto que yo les decía de visualizarlo de forma enriquecida. Ella da un ejemplo de 3 capas que tiene que ver, quizás los profesores que usan Photoshop pueden, o los publicistas también, que se trabaja por capas. Claro. Entonces ella sugiere, por ejemplo, que una imagen y que en una capa hagan ciertas intervenciones, que en otra capa, por ejemplo, hagan otras intervenciones y en otra capa otras intervenciones de acuerdo a distintas preguntas que ella va haciendo. Entonces esa es como una idea de poder expresar las ideas. Ahí no sé si se pueden dar cuenta como que la riqueza, y por eso yo digo como la individualidad de cada persona, porque nadie conoce más a tu hijo que tú. Como nadie conoce más a tus estudiantes que tú, ni a tu comunidad educativa. Entonces uno puede sugerir cosas, pero finalmente yo puedo ser mucho más creativo en mi entorno que otra persona porque los conozco más. Obviamente tengo que estar abierto a la divergencia y a buscar afuera, porque eso también me permite como no seguir en un patrón normal. Entonces, bueno, esa es una estrategia de la profesora. El estacionamiento, por ejemplo, habla de, y que tiene también mucho que ver con los micromomentos que quizás podría ser útil para visualizar que las ideas sí son de valor. Se usa en la sala de clases, pero podría usarse en la casa, que es un estacionamiento y que tiene post-it y lápices. Entonces, cuando estamos viendo algo que, especialmente en las clases, cuando hoy yo también lo uso en el trabajo, porque a veces también a uno se le van ocurriendo cosas, pero no podemos irnos con cada idea que se nos ocurre porque finalmente, claro, no llegaríamos nunca a puerto. Entonces, ok, esta idea está buena, o llamar a no sé quién, hacer un podcast de educación, y quizás eso lo tenemos ahí porque quizás no es el momento, pero lo dejamos estacionado, porque no es que no sea importante, pero no es importante o no es relevante ahora. Anotarlo Como en un cuadernito para anotar claro, las ideas. Pero es bueno este sentido del estacionamiento porque es como que quedan estacionadas, no es que desaparecen, porque hacen el cuaderno, se cierra y si no vuelve a abrir el cuaderno, versus que si es un estacionamiento que está... ¿Una pizarra, por ejemplo? Sí, así. O sea, bueno, ahí lo pueden ver, o sea, el estacionamiento, si la base que tenemos es como un cuadrado que tiene una marca de estacionamiento, no es como... Ahí la creatividad de cada familia, cómo es ese estacionamiento. Pero eso, como se aparecen ideas que quizás podríamos ir a Disney, es una buena idea. Dejémoslo en el estacionamiento porque hoy no podemos ir, pero dejémoslo ahí para ver cómo lo hacemos, y también al estar ahí genera lo que se llama como una tensión cognitiva, porque al cerebro no le gustan las disonancias. El cerebro siempre va a tratar de solucionar. Entonces, por eso siempre es bueno también establecerse preguntas, porque si yo lo estoy viendo todo el rato, aunque sea como con el... así como no quiero verlo, quizás yo, papá, no quiero ver que quiero ir a Disney, pero me va a estar dando vuelta. Y vamos ahí a buscar, y quizás al estar ahí puede ser más bien un proyecto familiar de cómo logramos ir a Disney, por dar un ejemplo. Perfecto. Y esto de la mala idea. La mala idea también es otro recurso que aparece ahí, que tiene que ver con la habilidad de mantenerse abierto y que muestra ejemplos de malas ideas. Pero la habilidad de mantenerse abierto tiene que ver con mirar esa mala idea, pero ¿qué de bueno puede haber ahí? Quizás como... y poder tomar algo. Y eso tiene que ver un poco con esto también, la divergencia y también la tendencia. De nuevo, nuestro cerebro siempre va a elegir el camino más fácil para reservar energía y siempre va a querer resolver. Entonces, si ya hay una respuesta hecha, no voy a buscar otra forma de hacerlo si ya está hecho. Pero siempre es bueno igual salirse un poco, mirar, y entonces esta es una herramienta que podría ayudar en la sala de clase o quizás como padres para darle una vuelta. O sea, alguien dice, no, pero qué pésima idea esa que dijeron. Ya, pero, ok, tú piensas que es mala, pero ¿qué de lo que dijo quizás hay algo? ¿Cómo no va a haber nada bueno de lo que dijo? Quizás es la forma, el color, o qué sé yo, como
antes de cerrarnos, tratar de ser un poco apreciativos frente a las ideas. Ya. Y esto de la visualización en 3 capas. Esa fue la que te expliqué del Photoshop. Sí, pero ¿es ese orden o puede uno No, utilizarla? esa es una sugerencia Ya. de la profesora Ya. Tamara, que en el fondo ella nos compartió cómo ella trabajaba esa habilidad con sus estudiantes. Perfecto. Entonces ella ve un concepto, porque ella es profesora de arte, pero trata de hacer también integración de arte y tecnología. Entonces ella decía, por ejemplo, estamos viendo, no sé, justicia, por decir algo, le pedía a los estudiantes que encontraran una imagen que representara justicia. Entonces pues decía, ya, en esta capa, no sé, ¿qué crees tú de la justicia? Como que no sé, modificaran esa imagen. Después hacían otra capa que era, ¿qué crees que no es? Lo ponían. Entonces, después se podían poner y sacar las capas, entonces se pueden ver las distintas ideas de los estudiantes de forma más visual. Perfecto. Bueno, en el libro de Lola pueden encontrar todo esto que estamos conversando y creo que puede ser de gran ayuda para los papás y también para los profesores en los colegios. Sí. Pero ahora hay un libro, pero está en inglés, no está en español, que se llama My Sandwich is a Spaceship. Ahí se los puedo mandar para que lo dejen en Lo dejamos y ese es para padres. Ya, ese está pensado para padres. Y tengo, bueno, en mi estacionamiento, tengo también ahí desarrollar recursos para padres que podrían ayudar a desarrollar la creatividad, pero también a usar nuestra creatividad para ser mejores padres. Son distintas cosas. Excelente. Cuéntame ahora tú, ¿en qué estás? ¿Dónde te puede encontrar la gente, las personas que requieran a lo mejor conversar contigo, plantearte algún proyecto? ¿Dónde te pueden encontrar? Pero cuéntanos qué estás haciendo ahora. Bueno, actualmente yo estoy trabajando en la fundación de Anglo American en el área de educación. Y ahí yo lidero toda el área de tecnología y de apropiación tecnológica, es decir, cómo nosotros en el modelo educativo que proponemos a las escuelas, cómo entra la tecnología y cómo ir implementando eso. O sea, trabajo desde los equipos directivos, sostenedores, también con los estudiantes, profesores. Es un trabajo bien entretenido, desafiante. Bonito. Muy bonito. Y a mí en lo profesional me permite también expresar mucho mi creatividad. Porque un poco volviendo a esa pregunta del principio, como ser artístico o no, como que todos somos creativos. Y es importante ver como a dónde el bichito creativo, a dónde la curiosidad me va llevando. Porque probablemente allá donde la curiosidad me lleva es donde yo también puedo desarrollar mejor mi creatividad y probablemente es donde están mis talentos. Entonces, por eso también es importante no callar la creatividad. Como hay que escucharla y porque ahí es como por donde probablemente va nuestro camino. Y a mí en lo personal, como este trabajo me ha permitido eso, como ideas y visiones que yo tenía desde que empecé siendo profesora de cómo podría haber un mejor uso de la creatividad, mejor desarrollo de tecnologías, porque la tecnología y la creatividad son aliados, como que no es que yo ahora estoy trabajando en tecnología y dejé la creatividad, muy por el contrario, siento que son muy buenas aliadas, sobre todo en las escuelas, como para diversificar talentos, darle oportunidad a los estudiantes para explorar distintos intereses, pero no, como te decía, tiene que ser de guía, o sea, como muy guiado y permitirle a los estudiantes hacer eso, y por eso como comunidad educativa o como padres también tenemos que entender qué queremos de la creatividad, qué esperamos formar en nuestros estudiantes, en nuestros hijos, para poder ayudarlos. Entonces eso me ha podido ayudar mucho. Nosotros buscamos que los estudiantes puedan ser creadores de soluciones y que aporten valor en sus territorios. O sea, también queremos que los estudiantes no se queden solo en su escuela haciendo proyectos escolares, sino que sus proyectos sean de impacto territorial, que trabajen con agricultores, con emprendedores que están ahí, muchos de ellos son padres, o beneficiando escuelas que trabajen colaborativamente. Y ahí la tecnología cumple el rol de apoyarlos a que sus proyectos puedan ser de mayor impacto, que quizás sean escalables. Ahí implementamos espacios de fabricación digital con impresoras 3D, programación, robótica. De hecho, ayer tuvimos un encuentro donde participaron más de 90 estudiantes de más de 20 establecimientos, y fue una experiencia muy bonita donde pudieron ir desarrollando distintas competencias como más en profundidad de lo que lo pueden hacer necesariamente en los colegios, desarrollando proyectos, también creando vínculos entre ellos. Así es que ha sido una experiencia muy bonita donde he podido
también compartir muchas de las cosas que me apasionan en lo que amo. Perfecto. Así que en eso estoy ahora. ¿Y BizSpark, que es tu consultora? Y BizSpark es mi ello. consultora. Nació el 2019 con el objetivo de poder ayudar a personas y organizaciones a desarrollar su máximo potencial, a que seamos más conscientes, con 2 pilares fundamentales, que es la creatividad y el liderazgo. Como desarrollando esas 2 competencias, poder ayudar a que podamos desarrollar nuestro máximo potencial, pero también que las organizaciones puedan desarrollar el máximo potencial de las personas que la componen. Porque finalmente cada organización es lo que sus colaboradores son. Entonces, si yo digo mi colegio es súper creativo e innovador, pero la gente que trabaja ahí no tiene la posibilidad de expresar sus ideas, de hacer proyectos, etcétera, es muy difícil decir como mi colegio es muy creativo e innovador, porque la gente que trabaja acá no tiene la posibilidad siquiera de desarrollar sus proyectos. Entonces, también ha sido muy bonito. Ahí he tenido la posibilidad de trabajar no solamente en ambiente escolar, sino que también retail, minería. Ha sido muy interesante. Hemos hecho como el último proyecto que hice fue unas células de innovación dentro de una empresa de retail, con gente muy ocupada, y también ahí me tocó también aprender mucho del mundo retail, del cyber, de todas esas cosas. Pero lo bonito fue eso, como poder valorar los procesos, como la gente que ya trabaja aquí tiene el conocimiento, conoce las rutinas y los ingresos, entonces tienen más capacidad de innovar dentro del porque tienen mayor conocimiento, o sea, saben cómo moverse. Cuando yo traigo a un consultor externo para que me arme el proyecto y después se va, una vez que se va el consultor externo, bueno, quién se hace cargo, quién lo mueve, qué capacidad quedó instalada. Entonces, en BizSpark un poco es un enfoque más... También trabajamos con algunos colegios y algunas relatorías, pero también me ha dado esa oportunidad de trabajar con empresas. Perfecto. Bueno, Lola, muchas gracias por venir y estar con nosotros y contarnos lo interesante que es la creatividad, y creemos nosotros que es muy importante para el desarrollo de las personas, sobre todo los niños que están en el colegio. Sí, muchas gracias por la invitación. Felicitarlos también por lo que están haciendo, por usar toda su creatividad también ahí para diversificar lo que ofrecen a las escuelas y a las comunidades. Y cuenten conmigo ahí para lo que necesiten.